el voto. Tal vez la herramienta más representativa de la democracia. Pero no la única. La participación ciudadana directa tuvo implicancias fundamentales para el país desde el regreso a la democracia. En marzo de 1984, el presidente Raúl Alfonsín celebró los primeros 100 días de gobierno con un acto en Plaza de Mayo. Estamos a pocos minutos de la aparición del presidente constitucional de la República, doctor Raúl Alfonsín. Está revisando una de las cámaras de los equipos de exteriores, allí desde otra posición, donde avanzan las columnas. Pero vamos a otro tema. En ese clima de efervescencia democrática, la juventud radical desplegó sus banderas. Y aún a estas horas de la tarde siguen llegando diversas delegaciones que hacen su ingreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Entre las columnas que vivaban al nuevo presidente, se distinguían las de la Junta Coordinadora Nacional. Una fracción radical que había ganado fuerza en la campaña que llevó a la presidencia a Raúl Alfonsín. Los jóvenes dirigentes pronto ocuparían espacios en el gabinete del nuevo presidente. Sí, juro. Si así no lo hicieres, yo... Pero los jóvenes de la coordinadora no estaban solos. Los cánticos comienzan a sumarse, comienzan a elevar la voz. Hay algunos carteles de otras agrupaciones que se suman a esta abierta convocatoria, incluso con la imagen de Juan Domingo Perón y una bandera argentina. La necesidad de expresarse después de años de silencio, censura y represión unió a todo el arco político. Socialistas, comunistas y justicialistas salieron a la calle con un objetivo común: la promesa de construir una democracia justa y equitativa. Una deuda que toma la dimensión que tiene la Argentina o la de otros países latinoamericanos deja de ser un problema meramente técnico. La Sociedad de Fomento de Economía de Zúrich señala que en los últimos 10 años Argentina tuvo una inflación del 315.707%. Se marca, y aquí lo tengo anotado, donde dice que no hay reglas claras en la economía. Para facilitar la concreción de estos objetivos, para contener la inflación y hacer frente a la deuda externa, el gobierno de Alfonsín cambió el rumbo de su política económica. Frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y al mismo tiempo tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. Frente a esta novedad, la unidad entre las diversas juventudes militantes comenzó a fisurarse. ahora acá se acabó el dulce, a Jesús Rodríguez lo esperan ahora los jóvenes y después los no tan jóvenes que somos nosotros. Comencé a preguntar. Creo que vamos a concordar, señor Jesús, que en nuestro país hay una gran falta de participación, hay desesperanza, hay frustración, hay descreimiento, muchos se quieren ir.
¿Usted no cree que este problema grave para una democracia como la nuestra es producto de la gran diferencia que hay entre las promesas del 83 y lo que se ha hecho al 87? No solo promesas, sino cosas poco Acá hay dudosas. dos cuestiones. El modelo de país que uno quiere y lo que uno tiene. Este no es el país todavía que yo quiero para mis hijas, pero han pasado algunas cositas. Juzgamiento a los responsables de la Pero represión. fue recién en la Semana Santa de 1987 cuando se produjo el quiebre definitivo. Se le busque la solución necesaria que creemos que debe ser política. En la ciudad de Córdoba, el ex jefe del campo de concentración La Perla, durante la dictadura militar, se negó a presentarse en los tribunales civiles. Y de lo contrario, se va a continuar con la escalada que sea necesario y que no queremos llegar. Multitudes de civiles se concentraron alrededor de los cuarteles donde los oficiales sublevados se negaban a responder a la conducción del ejército que estaba subordinada al gobierno constitucional. Dentro de un rato, cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Días después de estas palabras, Alfonsín concedía a los insurrectos la ley de obediencia debida, que sumada a la ley de punto final, les otorgaba a los militares un manto de impunidad. Yo diría que lo que deseamos nosotros no es esta ley. Estos son los deseos, pero esto no es lo que pasó. Las leyes de impunidad marcaron un punto de quiebre entre Alfonsín y su militancia juvenil. Ser miembro de un partido político es un compromiso serio. En cierta forma uno pierde un poco la libertad en el sentido de que debe disciplinarse a lo que establezcan los estatutos. Ahora, con ese mensaje yo le aseguro que hay gente joven que lo está viendo y dice, yo a un partido político no me afilio. No, y que cada vez se afilia menos gente. Tal vez por eso. No, sí señor, y que no, que el que no esté dispuesto a un compromiso no debe estar en un partido político, porque eso es un compromiso importante, ¿no es cierto? Usted también ha ido, supongo yo, de joven inclusive. Con la caída del muro de Berlín en 1989, se replanteó a nivel mundial la posibilidad de una alternativa al capitalismo, tal como fue la experiencia socialista. Durante las siguientes décadas, se profundizarían las políticas neoliberales en América Latina. En la Argentina se llevó a cabo uno de los planes más agresivos de reducción del estado de bienestar. Ingeniero Miguel Roy. Cumpliendo a rajatabla las órdenes del Fondo Monetario Internacional y de los organismos multilaterales de crédito. El cargo de ministro de Economía. Sí, juro. Inevitablemente, si estoy con usted, tengo que hablar de economía. No vamos a hablar de economía en esta noche estupenda acá en el Colón. ¿Qué vamos a hablar de economía? Además, los argentinos, mañana desde las 3 de la tarde, creo que habla Roy. Ah, eso era lo que le iba a preguntar. ¿Ves que teníamos que hablar de economía? Y todo es economía, porque ahí viene todo el severo plan de ajuste. Pero hoy dejemos a los argentinos a gozar su nuevo presidente. ¿Se hará conocer todo el plan? ¿O? Ajuste fiscal, privatizaciones, reducción del gasto público, flexibilización laboral, despidos y retiros voluntarios. Los militantes debían tomar una decisión. Aceptar la propuesta que nada tenía que ver con sus orígenes o romper con su partido. Yo lo que quiero, que nos comprometamos a hacer realidad estos hechos en donde podamos demostrar
que el campo nacional y popular tiene un país que ofrecer digno a esta sociedad. Ese es nuestro compromiso, encontrarnos en cada lugar, en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada universidad, en cada lugar donde está el pueblo, de ese pueblo que murmura, que late y que exige que haya una transformación en el país. Ante las políticas públicas, la Plaza de Mayo cambió de signo. Dejó de ser escenario de festejos y celebraciones para dar lugar a masivas y reiteradas protestas contra el gobierno. Eran los años de la farandulización de la política. Quiero decir que disiento con la organización de este acto que estamos viendo. Yo creo que acá ha faltado alguna alegoría con los símbolos que nos han acompañado en todos estos años de democracia. Aquí falta la Ferrari testarosa. Aquí falta María Julia envuelta en cables de teléfonos, con un balde de agua de riachuelo en cada mano. Aquí falta Palito Ortega sobre el escenario vestido de Elvis Presley con una caña de azúcar en la mano. Aquí falta Zulemita Menem vestida de odalisca, con el jopo parado peinado por Estela Londero. Aquí falta Norma Pla sentada en Corrientes y Buchar, pero en un sillón Luis XV todo dorado. Señores, no se vayan porque ahora viene lo mejor. Señor Otero. Gracias, Daniel. Con más información sobre el tema del indulto. He firmado los decretos de indulto para militares y civiles. Las medidas que reducían la intervención del Estado en el ámbito del mercado fueron acompañadas por una gran cantidad de normas, leyes y decretos que transformaron el ámbito jurídico. Los desaparecidos, que aquí se manipula con tanta arbitrariedad, no son la suma que se está publicando. Usted, señor, es un personaje siniestro. Con la ley del indulto, la cúpula militar quedaría libre de su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad. Casi el 50% de los centros clandestinos de detención pertenecieron a la policía y eran manejados por policías como el Turco Julián, que se reunían en una mesa de análisis para decidir el llamado destino final. ¿Qué era destino final? Destino final, la muerte. Darle la muerte a una persona es una cosa muy cruel. Entonces nadie quería tomar contacto con el detenido porque no había la suficiente capacidad como para excluirlo de la lista del destino final. A pesar de los indultos y la inexistencia de juicios a los militares, un grupo de jóvenes decidió organizarse y presentarse en el estudio de un canal de televisión. ¿Y cómo se fueron juntando ustedes? Ustedes integran una especie de comisión de hijos desaparecidos, ¿no? Una especie, sí. Nosotros somos una red. Estamos formando, así con una experiencia nueva para nosotros, organizarnos como hijos desaparecidos, un grupo que le pusimos hijos, que es una sigla. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y nuestro objetivo, de alguna manera, es hacer una red muy amplia donde podamos conectar a la mayor cantidad de hijos de desaparecidos, presos, políticos, exiliados que haya, para juntarnos en principio. ¿Y cómo ven ustedes todo esto que está pasando, esta especie de gran destape de la historia que ustedes lo tuvo como protagonista? ¿Cómo lo están viviendo? Es muy fuerte. Tenemos un compañero que vio por televisión a este señor Julián, que apareció en un canal vecino, y que él sabe que es el torturador del padre. Entonces, es una cosa como muy morbosa, ¿no? Todas estas personas están saliendo, están dando sus testimonios, diciendo yo hice tal cosa, yo hice la otra.
están blanqueando su situación, pero la justicia no reacciona. Y lo que nosotros necesitamos es que la justicia reaccione. Fue reelecto presidente de la República el doctor Menem en primera vuelta. No hay balotaje. No. ¿Usted qué cree que va a hacer por el triunfo de Menem? No. Ahora se lo voy a explicar. ¿Por qué voy a brindar esta noche? La primera vuelta y adentro. Y es lo que sucedió. Con la reelección, Menem lograría la legitimidad y el aval necesario para profundizar las políticas neoliberales que tendrían consecuencias muy negativas para los trabajadores. El 20 de junio de 1996 estalló Cutralcó Plaza Winkle. El pueblo, anteriormente petrolero, se había quedado sin su principal fuente de empleo debido a la privatización de YPF. Le damos el gas, le damos el petróleo, le damos la electricidad y nos pagan así. Ese día tuvo lugar la primera pueblada cuando 4.000 personas cortaron una ruta nacional para protestar contra el desempleo. No, salir a la ruta es muy duro, muy feo. Es feo porque uno pasa muchísimas cosas. Pasa hambre, pasa frío, dormís en el suelo. Y sufrís mucho, pero es la única manera que nos hemos podido hacer escuchar. A pesar de la legítima protesta, la respuesta del gobierno nacional fue la represión. Sin embargo, todo el pueblo salió a la calle para respaldar el reclamo de los petroleros desocupados. Yo les aconsejo, como juez y como que sé que esto es un delito, que si ustedes quieren tener un buen diálogo con el gobernador, dejen la ruta. Yo creo que los impulsan son los chicos, porque a veces en la ruta nosotros hacemos la olla popular ahí y bueno, de lo que se pide y se hace, por lo menos le das algo de comer a tus hijos. Dado que esto excede a la cuestión delictual que yo he venido a hacer, me declaro incompetente. Me retiro del lugar y las fuerzas que vinieron conmigo también. Los piquetes en Neuquén marcaron un camino que se replicaría en todo el país. La Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, localidad marcada por la repentina ausencia de YPF, reclamó también su derecho al trabajo. La respuesta del gobierno fue la represión. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Cuántos años tenés, Pablo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Están disparando como si fuéramos delincuentes. Lo único que pedimos es laburo. Acá pedimos trabajo nada más. Y ellos metan a tirar tiros, metan matando a los hijos. No, sí tienen que dar la cara al maldito gobierno. El gobierno, yo doy la cara porque no les tengo. Uno siente, ¿no? De las cosas que han pasado, de las muertes, de los golpes, todo, pero cuando a uno le aprieta el zapato, ¿qué va a hacer? Tienen que salir, tienen que defender, ¿no es así? Ante el neoliberalismo y la represión, el reclamo y la militancia se transformaron en asuntos de urgencia. La deslegitimación de la clase política que significó, entre otras cosas, la rebelión popular del 2001, empezó a cambiar de signo. Hay que reconciliar a la política con las instituciones y al gobierno con la sociedad.
Un cambio que pueda consolidarse necesitará de un compromiso activo de la sociedad en ese cambio. Agradecerle el gesto de venir a la provincia a solo 48 horas de la asunción del mando, porque eso muestra, compañeros, que podemos empezar a acariciar la esperanza de que en la Argentina habrá soluciones para los problemas de los argentinos. En 2003, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, las urgencias económicas y sociales eran tan diversas que la voluntad de reconciliar a los partidos políticos con la sociedad necesitaba traducirse en medidas concretas. La ESMA, a partir de hoy, será patrimonio del pueblo argentino. Estas transformaciones requerían el compromiso de todos los militantes, aquellos que ya tenían experiencia y los jóvenes que de a poco se incorporaban a los partidos políticos existentes. En 2005 se produjo un hecho significativo. Nosotros vamos por la dignidad, no vamos por violencia ni por nada, sino para defender lo que es nuestro, lo argentino, nada más. El presidente estadounidense George Washington Bush visitó Mar del Plata con el objetivo de extender la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hacia los países de América del Sur. Mientras los presidentes de Brasil, Venezuela y Argentina realizaban un acuerdo estratégico para resistir la firma del tratado que sellaría la desigualdad y dependencia de América Latina, en la calle, una multitud de organizaciones y movimientos sociales repudiaban la presencia del presidente norteamericano. Hoy enterramos al alta, en Mar del Plata se queda enterrado el Diego Hondo. Ingresa al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la señora presidenta electa. Voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley. La presidenta de los argentinos me va a entender. Terminó el régimen de jubilación privada. Ayer se aprobó el sistema estatal. En el contexto de la crisis económica y financiera internacional, dos especialistas, dos economistas. Continuamos en esta edición especial de Visión 7 en una jornada muy especial. Un grupo de trabajadores está cortando las vías a la altura de la estación Avellaneda. No funciona el servicio ferroviario desde Constitución hasta Temperley. En una manifestación de trabajadores tercerizados en la que se exigía el pase a planta permanente en la línea Roca, el militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, fue asesinado por una patota sindical de la Unión Ferroviaria. Estamos parados en lo que fue el escenario de esta brutal batalla campal. De aquí a unas 7 cuadras aproximadamente está la estación Avellaneda. Cuando los trabajadores tercerizados llegaron hasta las vías, hubo una primera agresión. Cuando se están retirando, en el momento que se están retirando, son cobardemente atacados por la espalda. Gabriela, ¿nos escuchás? Nos están informando que el joven manifestante que vimos en la ambulancia cuando era trasladado acaba de morir, lamentablemente. Conmovidos y doloridos frente a la caída de un nuevo hijo de la clase obrera en la pelea por libertad y democracia sindical. Lo han dejado como Costecchi, como Santillán. Ha pasado la historia como un luchador
Y esto hay que ir a fondo en esta investigación porque esto es responsabilidad del Estado, esto es responsabilidad de la burocracia sindical y de la policía que actúan en conjunto. Estas personas que disparaban las pudiste identificar. El gobierno, las instituciones en general, tienen que trabajar todos fuertemente para que los autores intelectuales, escúcheme bien, los autores intelectuales y materiales de este hecho sean severamente castigados. En esos días, la historia se aceleró. Ampliamos uno de los títulos que recién compartíamos. Las autoridades del INDEC dieron a conocer detalles del Censo Nacional Poblacional que se va a realizar el próximo 27 de octubre en todo el país. El 27 de octubre a las 10 de la mañana, con la mayoría de la población en las casas esperando a los censistas, los medios de comunicación anunciaron la muerte del expresidente Néstor Carlos Kirchner. Lo inesperado de la noticia produjo un sentimiento de comunión que llevó a una importante concentración en la Plaza de Mayo esa misma noche y los días posteriores. El fenómeno de los jóvenes que participaban activamente de la vida democrática comenzó a latir en las calles, dentro y fuera de los partidos políticos y las organizaciones tradicionales. La militancia es una forma de vida, no es un hobby. Nos acostamos pensando en la militancia, nos levantamos pensando en la militancia. ¿Cómo hacemos para formar el centro estudiante? ¿Cómo hacemos para sumar un pibe? Es una nueva medida porque estamos saliendo un poco de lo que serían las tomas, las marchas, los cortes de calle y transmitiéndolo más como si fuera una clase pública, lo que es lo que vinimos a hacer hoy. Yo creo que hemos demostrado que la capacidad de transformación y de lucha que tiene la juventud no la tiene nadie. La práctica militante se renovaba y con ella los deseos de construir un proyecto colectivo. Desde el retorno a la democracia, la militancia política y social siempre estuvo presente. Prácticas de solidaridad, organización colectiva y confianza en la construcción política siguen siendo algunos de los motores de quienes eligen construir la historia día a día.